Ok, entonces, hello, hello. Welcome to your last session of your course English the Words Level 2. Entonces, el día de hoy vamos a hacer vamos a realizar nuestra última clase del curso. Entonces, es importante, recordemos que la fecha de entrega es hasta el 20 de octubre a medianoche. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las actividades que debemos realizar esta semana? Recuerden que vamos a contenido del curso. Vamos a actividad 4, que es la última semana, le damos clic en materiales. Entonces vamos a tener ahí el material a la mano para tener en cuenta qué es lo que debemos realizar esta semana. Entonces, el objetivo de esta semana es utilizar unas expresiones para hablar de obligación, la habilidad de hacer algo y dentro del vocabulario están preposiciones de movimiento, los medios de transportes, aeropuertos, lugares de la ciudad. Es decir, este va a ser el vocabulario que debo aplicar a estas dos, a obligación y la habilidad o posibilidad de hacer algo. Entonces, debo tener acá, gramaticalmente me dicen que para obligación voy a utilizar la expresión have to, o don't have to, ya las vamos a explicar. Y para la habilidad, la posibilidad de hacer algo, utilizamos el auxiliar can't. Ya vamos a explicar esa temática. Listo. Y eso lo vamos a aplicar, posibilidad, a precisamente a esto, lo que tiene que ver con medios de transporte, preposiciones. Entonces aquí está el vocabulario que debo utilizar. Listo. Entonces vamos a hacer la explicación de la temática. Listo. Entonces hablamos de dos opciones. Ups, sí, Daisy. Aquí. Listo. Obligación. Obligación. ¿Qué pasa? Que estoy tocando obligación por acá. Obligación, que es la expresión tener que, have to. Yo sé que en muchas ocasiones hemos utilizado el have solito como el verbo tener, ¿cierto? Pero en compañía del to significa tener que, es decir, que tengo que hacer algo, tengo que estudiar, tengo que ir al colegio, tengo que hacer, tengo que, coloquémoslo aquí en general, tengo que. Después de ese to, el verbo debe ir normal, ¿listo? Normal. Vamos a ver, insertar. Entonces, have to. Y enseguida tiene que ir el verbo normal. Ok, regálenme 3 verbos de lo que normalmente tenemos que hacer. Estudiar, ¿qué más? Work, Work, listo. ¿Y qué más? ¿Qué podríamos decir? Hacer tareas, ¿eh? Do homework. Do homework. Listo, profe. Entonces, ¿cómo digo que tengo que estudiar? Tengo que decir, yo tengo, I have to, recuerden que es la expresión I have to, tengo que, y el verbo enseguida que tiene que ir normal, study. I have to study. Tengo que estudiar. Listo. Profe, ¿cómo niego esa oración? ¿Se acuerdan con el auxiliar? Si estoy hablando de yo, ¿qué auxiliar utilizo para negar?
¿Sí recuerdan o no recuerdan? El do not. Y cuando vas a preguntar, el mismo, ¿cierto? El auxiliar, do. Entonces, ¿cómo niego? No tengo que, I don't have to. I do not have to study. No tengo que estudiar. Recuerden que cuando estoy utilizando los diferentes verbos, trabajar, estudiar, todos los verbos que no sean el verbo ser o estar, yo necesito un auxiliar para negar o para preguntar. Yo no puedo colocar el no solo, ¿ok? Entonces, yo tengo que estudiar, yo no tengo que estudiar. Profe, pero yo hice que en algunas oraciones colocan el don't. Sí, también se puede. Esa es la contracción, es la manera corta. Simplemente unen estas dos palabras, colocan apóstrofe y se pronuncia I don't have to study. ¿Listo? Y si vas a preguntar, ¿alguien más te pregunta o tú mismo te preguntas? Oye, tú tienes que estudiar, do you, se supone que alguien más te pregunta, ¿cierto? Do you have to study? Oye, ¿tienes que estudiar? Sí, I do, o no, I don't, o do not. ¿Listo? Esa es la expresión que tenemos que utilizar para esta semana. Y hay otra que es el can. ¿Saben qué significa can? Es cuando yo digo que puedo hacer algo. Puedo hacer algo. Tiene dos aplicaciones de la habilidad. Entonces, yo puedo tocar piano, yo puedo manejar carro, ¿cierto? La habilidad de hacer algo. De hacer algo. O también habla de posibilidad, es decir, de tener el tiempo, la actitud, la disposición de hacer algo. Oye, yo puedo acompañarte, ¿cierto? La posibilidad de hacer algo. O también cuando voy a pedir favores. Oye, ¿me puedes ayudar? Oye, pedir favores. ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes prestar dinero? ¿Cierto? La posibilidad de hacer un favor. Posibilidad de hacer un favor. Debemos tener en cuenta que después del can, el verbo va normal. Normalito, el verbo va normal. El can es un auxiliar, muchachos. Es un auxiliar que acompaña el verbo. Entonces, por eso cuando voy a negar, no necesito a nadie para negar o preguntar. Cuando es auxiliar, él mismo niega y él mismo pregunta. Entonces, cuando voy a negar, profe, simplemente es cannot, es el mismo can, y cuando voy a preguntar, ¿qué creen? Pues el can se va al inicio, can al inicio. Listo. Entonces, ejemplo de habilidad. ¿Qué pueden hacer ustedes? Yo puedo, ¿qué pueden hacer ustedes? ¿Qué instrumento pueden tocar, muchachos? ¿Alguien sabe tocar la guitarra? I can play the guitar. Creo que es con doble, ¿quién me verifica? ¿Es con doble T o sin doble T, muchachos? Guitar. Guitar. Acá. ¿Doble T? Guitar. No, solamente una, princesa. Guitar. Listo. I can play the guitar. Estoy diciendo que yo puedo tocar la guitarra. ¿Qué debo tener en cuenta? Que cuando estoy utilizando el auxiliar can, el verbo enseguida va normal. ¿Listo? Ahora, cuando voy a negar, profe, como el can es auxiliar, no necesitas colocarle el do o el don como acá. En cambio, este have to es verbo. Este es tener que. Este es un verbo acompañado de otro verbo. En cambio, este es un auxiliar. Cuando vas a negar, simplemente dices cannot. O, profe, la forma corta es can't. ¿Cierto? La contracción. Cualquiera de las dos es gramaticalmente correcta. Normalmente cuando vamos a hablar, pues siempre utilizamos la parte corta, ¿cierto? Pues para que sea mucho más fácil. Entonces ahí se come varias cositas. Can't. I cannot play the guitar. I can play the guitar. Es lo mismo. Y cuando vas a preguntar qué pasa, profe, simplemente el can se va al inicio.
Y alguien más se pregunta, oye, can you, puedes tú, can you play the guitar? Uno responde, sí, I can't, yes, I can, o no, I can't. Cuando vamos a pedir, oye, ¿me puedes ayudar? Cuando vamos a pedir un favor, can you help me? ¿Me puedes ayudar? Can you help me? Yes, I can't. O no, I can't. Entonces, estas son las diferentes aplicaciones de el can. Para pedir un favor, para decir que tengo la disponibilidad y tiempo, ¿cierto? De hacer algo. Cuando alguien me dice, ¿me puedes acompañar? ¿Cierto? Y el can para la posibilidad o la habilidad de hacer algo. Habilidad o posibilidad. Esta es la temática que deben aplicar esta semana. ¿Dudas, inquietudes sobre el tema, muchachos? ¿Les quedó clara la explicación? Colocarla por acá. Listo, voy a compartírsela de una vez al grupo. Listo, ahora sí vamos a ver cuáles son las actividades que debemos realizar. Entonces vamos a evidencias. Recordemos que ahí tenemos las instrucciones primero, le damos siguiente. Planning my trip. Planeando mi viaje. Entonces vamos a abrir ese documento, es un documento en Word. Vamos a ver, creo que la profe lo tiene por acá. No, ya aquí abrió. Le decimos habilitar edición. Entonces, me están dando un listado de opciones o qué debo hacer normalmente cuando yo voy a viajar a otro país. Chequear si necesito visa, que tengo suficiente dinero. Aquí me están hablando de diferentes expresiones, ¿cierto? Que debo utilizar. Driver license, local costumes and dress, taking photograph, regulation for food and plus before you attempt to bring them. Listo. ¿Qué voy a hacer, profe? Aquí me dan unos items, es decir, un concepto. En relación a los documentos que necesito para viajar, entonces, I have to, ¿qué tengo que hacer? Además de la visa, ¿qué otro documento debo llevar, muchachos? Cuando voy a viajar. ¿Qué documento debes llevar? El pasaporte. Pasaporte, la cédula. La cédula es más a nivel nacional. A nivel internacional, bueno, dependiendo, necesitas el pasaporte, entonces puedes colocar, I have to llevar, ¿cómo se dice llevar, profe? Bring. I have to bring the passport. ¿Listo? Ah, ok, profe. Es decir, tengo que hacer oraciones con el have to, lo que tengo que hacer y lo que puedo hacer. ¿Tienes que llevar la cédula o puedes llevar la cédula? Profe, la puedo llevar por si las moscas, ¿cierto? I can bring, llevar la cédula. My ID. ID. Listo. Relacionado con el seguro de viaje. ¿Qué no puedes o qué puedes hacer o qué tienes que? ¿Será que tienen que llevar? ¿Tienen que comprar? Pues depende, ¿cierto? Para dónde vaya, se tiene que, ¿cierto? O asegurar que lo necesites. Entonces, puede ser una posibilidad. I can buy, puedo comprar travel insurance. Travel insurance. Entonces, ¿qué deben hacer? De acuerdo a cada una de los items que le coloca, debes hacer oraciones con el have to, qué es lo que tienes que hacer, o qué es lo que puedes hacer, o qué es lo que no puedes hacer. Por ejemplo, no sé si saben, pero por ejemplo, en cuanto al cuidado del ambiente,
Normalmente yo no puedo llevar ciertas cosas en mi maleta internacionalmente. Yo no puedo llevar, por ejemplo, semillas. ¿Por qué? Porque se consideran, I can't bring seeds. Se consideran que es un riesgo de alterar, así como el tráfico de especies. Es lo mismo, porque podrías alterar tanto la fauna, la flora, entonces no está permitido. Algunos países a ti no te dejan llevar semillas o ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que debo hacer. Imaginar que voy a cierto lugar, ya dependiendo, profe, no sé, voy a viajar a Europa. Ah, ok, entonces, ¿qué puedes, qué no debes, qué tienes que? ¿Listo? Y así debes hacer 2 oraciones para cada uno de los ítems. Súper sencillo. Aplicando que lo que acabamos de ver, have to, tengo que, posibilidad can y negativo can't, que no puedes hacer algo. ¿Entendido? Entendido. Listo. Esa es la primera actividad. Listo. La segunda actividad, recuerden que es una actividad interactiva. Muchachos, las actividades interactivas son para que ustedes practiquen. Es la conversación que vas a tener en un aeropuerto. Entonces, las personitas que dicen, ay, profe, es que yo quiero aprender inglés para viajar. Entonces, normalmente lo que te preguntan en un aeropuerto va a estar aquí. Recuerden que estas actividades interactivas son de práctica. ¿Listo? Entonces, para que la hagan. Describing cities and places. Pues vamos a bajar por acá el documento. Miremos por acá dentro del material, nos hablan de medios de transporte. Ese es el vocabulario. Mira que aquí está todo el vocabulario relacionado también al aeropuerto. ¿Cómo se dice? Baggage claim check, boarding pass, el tiquete de aborde, boarding time, body check, check-in, el proceso de registro que tengo que hacer cuando llego al aeropuerto, carrousel change, customs declaration. Entonces, todo, mira, aquí están todas las palabritas, el vocabulario que deben utilizar. ¿Listo? Entonces, ahí en el have to o en lo que no puedo, mira que aquí encuentran los términos que pueden utilizar. Y acá habla sobre los lugares. Estos lugares los voy a utilizar para la actividad de ahora, este vocabulario, porque voy a hablar de los lugares que puedo encontrar, donde voy a viajar o los que me digan ahí. Entonces, oye, bakery, barber shop, bookstore, child care center, mira, todo lo que puedo encontrar en otro lugar, cómo se llaman esos lugares específicos. ¿Listo? Ahí lo tienen. Ese es el vocabulario que deben utilizar en esta segunda actividad. Bueno, vamos a ver. Entonces, la actividad se llama Describing Cities and Places. Profe, acá nos dicen, ¿qué es esto? Esto es un vocabulario, normalmente un ejemplo, ¿cierto? De los lugares que puedo encontrar cuando visito otro país o otra ciudad. Una estatua, catedrales, puentes famosos, ríos, cuáles son las construcciones más significativas, si hay desiertos, si hay castillos, si hay monumentos, si hay un shopping mall que es famoso. Ah, ok, profe. Profe, pero mira el ejemplo. No, este ejemplo está muy complicado. Entonces, New York es, vamos a utilizar los adjetivos que sabemos para describir las grandes ciudades. Es una ciudad cosmopolitan. Es a cosmopolitan city. Cosmopolitan. Profe, ¿y ese vocabulario dónde lo encuentro? Ah, en el material. Esos son adjetivos de cómo describir. Ahora, ¿recuerden el der is y el der? ¿Nosotros lo vimos, muchachos? ¿Der is o der? ¿En los temas anteriores? Sí, señora. Creo que sí. Eso. El there is lo utilizábamos cuando íbamos a hablar de un solo elemento, ¿cierto? Sí. Y el there are cuando iba a hablar de varios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar acerca de New York y voy a ver qué lugares significativos hay. Por ejemplo, supongo, bueno, ¿hay cuántas estatuas de libertad? There is a Liberty statue. Listo.
there is. Entonces voy a utilizar el there is y el there are para saber qué lugares significativos hay en New York y los voy a nombrar acá. There are shopping centers, me imagino. En New York debe ser la capital de los centros comerciales. Si los quiero nombrar, entonces there are shopping centers, coloco el nombre de 3 famosos, tan. Entonces, simplemente es nombrar esos lugares famosos. ¿Para qué? Para demostrarme y practicar este vocabulario relacionado con los lugares más significativos en una ciudad. ¿Listo? Que normalmente es el análisis que uno hace cuando, ay, no sé, quiero ir a no sé, América, ¿qué voy a hacer allá? Uy, Las Vegas, profe, no, en Las Vegas hay esto. ¿Sí? Normalmente, entonces, ese vocabulario es el que necesito que practiquemos. Aquí hay alguno y en el material vimos que hay otro. ¿Listo? Y así lo voy a hacer con Rome, Sydney y con Edimburgo, en Scotland. ¿Listo? Lo mismo. ¿Qué tal es esa ciudad? Y empezar a nombrar los lugares con there is y there are que puedo encontrar en cada uno de esos lugares. Sencillo, unas 3 o 4 frasecitas. Ustedes saben que a mí no me gusta que nos compliquemos, porque cuando nos compliquemos empezamos a buscar traducción en Google y queda un parágrafo ahí que no tenemos idea, sino que es copy-paste. No me interesa. Me interesa es que apliquemos lo que hemos visto y que practiquemos el nuevo vocabulario relacionado a los lugares importantes. ¿Listo? Ahora, vamos a ver qué más hay que hacer por aquí. Getting to Bogotá. Consolidation Activity, esta es como el resumen de todas las actividades, entonces esta no la vamos a realizar. ¿Listo? Vamos a ver. Getting to Bogotá. Getting to Bogotá es una actividad donde resulta que Joana Saki, la amiga de Joana, que se llama Saki, viene a Colombia. Y ella está viajando de Yokohama a Bogotá. Entonces mira que nos envía una cartica. Oye, amiga, imagínate que voy a hacer esto, compré Bogotá, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a responder el email para decirle a Joana, a Saki, porque como ya no conoce Bogotá, ¿qué debe hacer? Profe, entonces acá, ¿qué debo hacer? Es un email. Aquí vamos a demostrar cuál es el vocabulario que normalmente utilizamos para enviar email. Profe, ¿pero dónde está? Mira, acá está. Acá te dicen, mira, ¿cómo inicio? Dear, hi, muchas gracias por tu mensaje. Normalmente estas son las expresiones que utilizo en un email en inglés. ¿Y cuáles son las frasecitas que utilizo para despedirme? ¿Listo? Entonces voy a tener en cuenta estas frasecitas y estas frasecitas. Profe, ¿y el contenido del email qué va a ser? Mira que acá le estoy diciendo lo que puede o lo que no puede hacer, o lo que tiene que hacer. Ah, profe, pues con el can y con el have to. ¿Sí? Entonces aquí nos dan varios ejemplos de oraciones que podemos utilizar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente le voy a escribir un email a Saki para decirle lo que tenga que hacer, ¿cierto? Oye, ten cuidado acá, es que debes coger o puedes coger o tienes que llegar a tal lugar, ¿cierto? La voy a guiar para que llegue a Bogotá. Entonces, por ejemplo, hi dear Saki, nice to hear from you. Nice to hear. Hay unas expresiones que pueden utilizar. You, please remember. Please, recuerda. Y empiezo a hacer una serie de afirmaciones. You have to. ¿Qué es lo que tiene que hacer cuando llegue a Bogotá? You have to take a taxi o donde lo llama, solamente en el sector donde encuentra los taxis, ¿cierto? Es advertirle qué puede y qué no puede hacer. You have to take a taxi inside of the airport, que lo coja dentro del aeropuerto, que no lo vaya a coger afuera porque de pronto la roban, ¿cierto? You can't
¿Qué no puede hacer? Que no puede hablar por celular fuera del S, ¿cierto? You can't take your phone when you are outside, no puedes. Voy a advertirle que no puede o que puede hacer dentro del aeropuerto o fuera del aeropuerto o puede ser en Bogotá. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las expresiones que voy a utilizar, profe? Las que acabamos de ver. Have to, para decir tienes que. Can, para decir puedes. Y lo que no puedes hacer, por precaución, con can. ¿Listo? Y al final, simplemente me despido. Best wishes in your journey. ¿Cierto? In your trip or journey. ¿Listo? Hugs. Y tú, el nombre, porque tú eres Joana. Joana. ¿Listo? Entonces, eso es lo que van a hacer. Simplemente aquí es aplicado el have to, el can y el can, pero aplicado a un email para tener en cuenta cuál es esa manera como yo saludo, cómo me despido y tener en cuenta en general la estructura que tiene un email. Esas son las 3 actividades que deben realizar esta semana. Recuerden que van a estar habilitadas hasta el 20 de octubre a la medianoche y para las personitas que yo ayer les envié un listadito, pero ese es el listadito que hasta el momento ustedes pueden aparecer, simplemente es como para que tuvieran en cuenta hasta dónde van las calificaciones en este momento. Y yo ahora les voy a enviar este link. Este link que les voy a enviar acá es para subir su documento. Profe, yo ya he hecho las actividades, me faltan unas por enviar, pero yo creo que yo me certifico, listo. Para yo poder garantizar que lo certifiquen, lo que pasa es que ahora estamos depurando información, entonces cuando yo envío el listado, hay un departamento del SENA que se encarga de verificar la información, porque hay muchos que cuando se registraron tienen el nombre mal escrito o el número de documento no corresponde. Entonces necesito que por favor suban copiecita de su documento, puede ser en blanco y negro y con cosas de seguridad, no interesa, donde se vea el nombre y el número de documento, ¿listo? Van a tomarle una fotico por ambos lados, lo pueden subir en Word o en PDF. Entonces, yo les envío este link, cuando envíen este link, cuando les llegue este link, simplemente le dan clic y les va a llegar acá. Ah, profe, la mía es cédula, entonces vas a darle clic acá y vas a decir nuevo, subir archivo. Profe, aquí ya tengo, aquí supongamos, este es mi Word o mi PDF, donde está mi archivo, bueno, donde está mi tarjeta de identidad. Le digo, lo selecciono, abrir y mira que él ya me sube. Recuerden que este documento necesito, así como acá la compañerita, que lo suban que lo guarden con su nombre. Coloquen fulanita de tal, cédula, fulanita de tal, tarjeta. ¿Listo? Para que sea más fácil poder corroborar su identidad. ¿Listo? ¿Hasta cuándo, profe? La idea es que lo hagan antes de que terminemos el curso, para cuando yo envíe el listado, ellos ya tengan el soporte y puedan verificar y actualizar alguna información, si hay algún problema con su nombre o si tenían tarjeta y ahora tienen cédula, entonces para que lo actualicen. ¿Entendido? ¿Dudas, inquietudes, muchachos? Profe, una pregunta. Señora, cuéntame. Con la wiki y los es que estuve revisando algunas Hermosa, se te escucha entrecortado y no te entiendo. ¿Me puedes volver a preguntar? No se te entiende, hermosa, se te escucha.